Miren lo que les tengo acá para esta segunda parte. Un corazón que está latiendo fuera del cuerpo. El corazón nuestro, bueno, yo les había preguntado en clase si habían visto alguna vez un corazón latir solo, fuera del cuerpo. Y si puede latir fuera del cuerpo. De hecho, había otra imagen recién, otro video, que les iba a mostrar, a ver, que es este de acá, pero está en muy mala resolución. Pero vamos a ver qué sale. Si ustedes se fijan, es un corazón que dice deja de latir 25 minutos después de ser extirpado. ¿Se fijan? Está medio bradicárdico, sí, ese corazón, a la resolución. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Cierto? Y aquí nos vamos a el sistema de conducción cardíaco, ¿ya? O el sistema excitoconductor, que lo que hace es que el corazón se contraiga a su ritmo, ya que se pueda contraer, que podamos estimular todas las, tienen que pensar que el corazón es un músculo, entonces todas estas fibras musculares que están en el corazón se tienen que contraer, se tienen que apretar para poder expulsar la sangre, tanto las aurículas como los ventrículos, ¿ya? Entonces van a ser, ¿quién va a hacer que este corazón se contraiga? Que estimula estos músculos, estas fibras automáticas, que son fibras musculares cardíacas especializadas, ¿ya? Que están especializadas en transmitir un impulso. ¿Quiénes forman este sistema de conducción? Y acá tenemos a 5 participantes, que en realidad son un poquito más. Primero vamos a tener el nodo sinoauricular, el nodo sinusal o el nodo sinoatrial. Es lo mismo, ¿ya? Que es este nodo que, si ustedes se fijan, está aquí en la aurícula derecha, muy cercano a la entrada de la vena cava superior. Y este va a ser el marcapasos del corazón, el que va a iniciar el impulso cardíaco, ¿ya? Este impulso cardíaco tiene que estimular a las aurículas, tanto derecha como izquierda, y además a los ventrículos. Pero no le va a costar un poco llegar a los ventrículos directamente, así que se va a encontrar con otro nodo, que es el nodo aurículo-ventricular, que va a estar justo entre las aurículas y los ventrículos, que va a hacer que este impulso pueda traspasar de las aurículas a los ventrículos y luego irse a cada uno de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, a ir a estimular estas fibras para que se puedan contraer, ¿ya? Entonces, primero tendríamos el nodo sinauricular. Aquí como dos aparece el nodo auriculoventricular, pero nos faltan estos dos que están aquí. El que está estimulando estas fibras que están comunicando entre nodo y nodo se llaman fibras internodales, ¿ya? Porque están entre los nodos y tenemos tres, una anterior, una media y una posterior. Y las fibras que van a estimular a la aurícula izquierda se va a llamar haz de Bachmann, ¿ya? Que va a estar encargado de estimular estas aurículas izquierdas para que también se puedan contraer, ¿ya? Después pasaríamos a este nodo auriculoventricular y luego este nodo auriculoventricular tendría que pasar el estímulo a los ventrículos. Pero estas cámaras del corazón, las aurículas y los ventrículos van a estar separados por tabiques, ¿ya? Los tabiques son estas paredes musculares que están dividiendo para que no se mezcle la sangre, ¿cierto? Tenemos que tener el corazón dividido. Este tabique cuesta pasarlo un poquito, entonces esta fibra es más ancha y se llama haz de His, la que está traspasando justamente desde las aurículas a los ventrículos, esta que está acá, estoy marcando. Ese es el haz de His, ¿ya? Luego este haz de His se va a dividir en dos, en una rama derecha que va a llevar los estímulos al lado del derecho del ventrículo, al ventrículo derecho, y en una rama izquierda que va a estimular al ventrículo izquierdo. Y para que puedan penetrar más profundamente en el ventrículo, se van a dividir en unas fibras pequeñitas que se llaman fibras de Purkinje, que se van a meter a cada célula del corazón, cada célula muscular del corazón, ¿ya? Y con eso vamos a provocar que el corazón se estimule, ¿ya? Y se pueda contraer y pueda latir, ¿ya? Entonces se llaman marcapasos del corazón. Entonces tenemos como definición el nodo sinusal, sinoatrial o sinoauricular, que es lo mismo. Acuérdense que atrio y aurícula es lo mismo. Dice, se ubica en la parte superior de la aurícula derecha, en la entrada de la vena cava superior, y es el iniciador del impulso eléctrico. El nodo auriculoventricular
se comunica con el nodo sinusal a través de los haces internodales, que era lo que les decía recién. Poseen un 40% del tamaño del nódulo sinusal y se ubica sobre la válvula tricúspide. Dice que pausa la descarga eléctrica de 0,13 a 0,14 segundos. ¿Por qué pausa la descarga eléctrica? Porque tienen que pensar ustedes que primero se contraen las aurículas y después los ventrículos. Entonces necesitamos que los ventrículos se estimulen un poquito después, ¿ya? Para que el circuito del recorrido de la sangre se haga óptimamente, ¿ya? Cuando falla este marcapasos, el primero, el sinusal, el sinoatrial, puede seguir con la función el segundo marcapaso, que es el auriculoventricular, que es más pequeño. Así que igual pueden hacer un implante de un marcapasos en el corazón, ¿ya? Para reemplazar este nodo. Después vendría las de His, que permitía que el impulso eléctrico se propague desde las aurículas a los ventrículos a través de las ramas izquierdas y derechas. Y por último, vamos a tener las fibras de Purkinje que permiten que el impulso se propague completamente a los ventrículos, ¿ya? Esas son como las definiciones de algunos de los participantes de este sistema de conducción. Acá tenemos otra imagen. Esta imagen no tengo la referencia porque la saqué de internet, pero me gusta mucho porque está bien marcado lo que es el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, los haces. Yo les decía que había uno anterior, uno medio y uno posterior. El de Bachmann, que va a ir a la aurícula izquierda. El haz de His, que estaría acá. Las ramas de las de His derecha e izquierda, ¿cierto? Y las fibras de Purkinje que no aparecen mucho aquí, pero que están también. Esta es una imagen, un dibujo del corazón, ¿cierto? Bien mal pintado, pero está bonito. Vamos a hablar un poquito sobre la anatomía del corazón, ¿ya? Y lo primero que vamos a hablar es sobre las aurículas. Vamos a ser un poquito más específico en las aurículas. Entonces, primero vamos a hablar de la aurícula derecha. Dice que recibe sangre de tres venas. La vena cava superior. Recuerden que la vena cava superior nos trae sangre desoxigenada de la cabeza, el cuello y las extremidades superiores. La vena cava inferior, que nos va a traer sangre de las extremidades inferiores de la pelvis y del abdomen y del tórax inferior. Y el seno coronario, que va a ser una vena que nos va a traer la sangre que está desechando, la sangre pobre en oxígeno del mismo corazón. Ya cuando hablamos de coronario estamos hablando de corazón. De hecho hay una arteria que tiene forma de corona, por eso se llama arteria coronaria. Y cuando hablan de las unidades coronarias de los hospitales, tiene que ver con las unidades de cardio, ¿cierto? Sus paredes tienen un espesor de 2 a 3 milímetros. Nos vamos a dar cuenta después cuando veamos los ventrículos que sus paredes son mucho más delgadas. ¿Por qué? Porque están recibiendo sangre. No necesitan hacer la contracción. Entonces no necesitan un volumen muy grande. Una pared muy espesa, con un espesor muy amplio. En la pared anterior de las aurículas vamos a encontrar unos músculos que se llaman músculos pectíneos que van a ayudar a que el corazón se contraiga, a que las aurículas se contraigan. Pero ojo, porque los músculos pectíneos en el sistema cardiovascular están solamente en las aurículas, ¿ya? En los ventrículos vamos a encontrar otros músculos que van a permitir la contracción, ¿ya? Ambas aurículas poseen orejuelas, ¿ya? Que son las que están acá, que permiten aumentar la capacidad del corazón, ¿ya? Su volumen, que para que reciban más sangre, tienen como una expansión que son unas orejuelas. Entre la aurícula derecha e izquierda vamos a encontrar un tabique delgado llamado tabique interauricular, ¿ya? Entonces las aurículas van a estar divididas por una pared que se va a llamar tabique interauricular, ¿ya? Que cuando somos fetos, ¿cierto? Vamos a encontrar Vamos a encontrar una fosa que es la fosa oval y cuando nacemos esa fosa oval se cierra y la sangre va por su circuito. O sea, cuando somos fetos, perdón, las aurículas están comunicándose, pero cuando nacemos ya dejan de comunicarse. ¿Ya? La aurícula izquierda, en este caso el lado izquierdo del corazón, acuérdense que estaba recibiendo sangre que venía directamente desde los pulmones, sangre rica en oxígeno. ¿Y cómo se va a llamar entonces? Se va a llamar venas pulmonares. ¿Ya? Van a llegar a la aurícula izquierda. Aquí no aparecen tan clarito. ¿Ya? De ahí les voy a mostrar una imagen en 3D. En cuanto a los ventrículos,
el ventrículo derecho tiene una pared de entre 4 y 5 centímetros. ¿Ya? Recién habíamos dicho que las aurículas tenían un tabique entre un 2 y un 3, una pared, perdón. Acá entre 4 y 5, o sea, ya es casi el doble, los ventrículos. El izquierdo posee las paredes más gruesas, entre 10 y 15. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo, recuerden que tiene que hacer fuerza, ¿cierto? Para expulsar la sangre a todo el cuerpo. Posee relieves constituidos por haces de fibras musculares cardíacas denominadas trabéculas carnosas. En las diapos que yo les proyecto en clase no se veían tan bien, pero miren, estos son las trabéculas carnosas, ya que son parte de las fibras musculares que tienen los ventrículos para que se puedan contraer, hacer la contracción, ¿ya? Son como porosos, no es un músculo que es liso, sino que tiene estas formas, ya parecía al hueso esponjoso que les decía ahí. Parecido nomás. Miren, esto que está acá sería la orejuela que habíamos hablado de la aurícula, en este caso la aurícula derecha. En el derecho, en el ventrículo derecho, estamos hablando de los ventrículos, las valvas de la válvula tricúspide, las valvas son las hojitas que tienen esta válvula, ¿ya? Las valvas se conectan mediante cuerdas de apariencia tendinosa, las cuerdas tendinosas, que se conectan al ventrículo a través de los músculos papilares, ¿ya? Entonces, miren, acá se ve un poquito una válvula. Esa válvula va a tener que firmarse en algún lado. Entonces, ¿dónde se va a firmar? En unos músculos que tienen como una forma de gotita, que se llaman músculos papilares, que están solo en los ventrículos, ¿ya? Y esas válvulas se van a conectar a estos músculos papilares con forma de gotita a través de unas cuerdas que se llaman cuerdas tendinosas. ¿Ya? En el lado derecho, la válvula tricúspide se va a conectar al ventrículo derecho a través de estas cuerdas tendinosas y en el lado izquierdo, la válvula mitral o bicúspide se va a conectar al ventrículo izquierdo a través de las cuerdas tendinosas también, ¿ya? Llegando a los músculos papilares. Acá, miren, en esta imagen que es de tórtora, ya se deberían saber más o menos todo esto. Vamos a ver una válvula, ¿ya? Estas válvulas cardíacas, esas serían las cuerdas tendinosas y esto que les decía yo que tenía como forma de gotita serían los músculos papilares. ¿Ya? Eso es un músculo papilar, eso es un músculo papilar, un músculo papilar. Y estos hoyitos son las trabéculas carnosas, trabéculas carnae que le dicen de repente. ¿Ya? Acá, miren, si ustedes se fijan, estamos viendo la pared, o sea, el tabique que está comunicando con la aurícula izquierda y esa es la fosa oval que ahora se encuentra cerrada, pero que cuando somos fetos está abierta. Ahí está la abertura de la vena cava superior, ¿cierto? Que nos está trayendo sangre de la cabeza y el cuello, las extremidades superiores. Aquí la vena cava inferior y aquí el seno coronario, que era la venita que nos traía sangre desde el propio corazón. ¿Ya? Entonces ahí pueden analizar con mayor detalle esta imagen. Acá tenemos la misma imagen, pero ya en un cadáver, ¿cierto? Podemos ver el músculo papilar que todavía sigue teniendo ahí su forma de gotita, sus cuerdas tendinosas, las válvulas, ¿cierto? La aurícula derecha. Miren, los músculos pectíneos aquí se logran apreciar un poco mejor, que van a ayudar a la contracción. Los músculos papilares en este caso serían estos, ¿ya? Ahí están las trabéculas, ¿cierto? Estas partes como porosas del corazón y este tabique que está dividiendo ambos ventrículos, que sería el tabique interventricular. ¿Ya? Acá está naciendo la arteria pulmonar, ¿cierto? Que iba a llevar sangre a los pulmones, que también se puede llamar tronco pulmonar. Y aquí están regresando las venas pulmonares, tanto izquierda como derecha. ¿Ya? Estas otras arterias ya las vamos a conocer. Las válvulas del corazón lo que hacen es impedir el reflujo cardíaco, la regurgitación, ¿cierto? Que se devuelva la sangre. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, que está como en zoom. Podemos ver el músculo papilar. Esas serían las cuerdas tendinosas. Y aquí vamos a ir encontrando las valvas de las válvulas, ¿ya? Que son las hojitas que tiene cada válvula. Entonces, por ejemplo, esta es una válvula y cada una de estas son valvas, ¿ya? Son las hojitas. Aquí está la válvula bicúspide abierta y aquí estaría la válvula cerrada. Fíjense aquí está cerrado, aquí está abierto.
Aquí cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, que en este caso la mitral y la bicúspide, están abiertas, las semilunares, la pulmonar y la aórtica están cerradas. Y cuando las válvulas mitral y bicúspide auriculoventriculares se cierran, se abren las semilunares, la pulmonar y la aórtica, para que la sangre pueda hacer su recorrido. Pero déjenme enchufar el computador que se me va a descargar. Entonces, un segundo. Ya. Al igual que todas las estructuras que hemos estado viendo de nuestro cuerpo, el corazón también va a estar envuelto en capas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que ya hemos visto unas capas que envolvían el hueso, el periósteo o la cavidad ósea, el endostio, o el músculo, perimicio, endomicio, epimicio? En el corazón también vamos a tener capas, ¿ya? Y vamos a tener capas que son muy conocidas. Vamos a tener el endocardio, que va a ser la capa interna que va a revestir las cavidades cardíacas. Va a estar completamente relacionada con el corazón. O sea, va a ser la primera capita envolviendo. La segunda capa que vamos a encontrar, o la capa intermedia, es el miocardio, que es la parte más gruesa de la pared cardíaca y es el motor de la acción del bombeo, ¿cierto? El miocardio es el que hace que permita la contracción cardíaca. Es una capa muscular gruesa, ¿ya? Y por último, vamos a tener el epicardio, que es la capa más externa, situada en la superficie del corazón, que va a formar parte del famoso pericardio. ¿Ya? El pericardio es un saco que está envolviendo al corazón para mantenerlo en su posición, para protegerlo de infecciones, ¿cierto? Y está envolviendo al corazón y algunos vasos sanguíneos que están cercanos, como la vena cava, el arco aórtico, los está envolviendo y protegiendo, ¿ya? El epicardio va a ser parte de lo que es el pericardio visceral, que va a estar pegadito al miocardio. Y el pericardio parietal, lo vamos a ver acá, el pericardio parietal va a formar parte de la capa serosa del pericardio, ¿ya? Bien, aquí lo vamos a mostrar mejor. Este es el pericardio. Esto es el sequito grueso. Y este pericardio va a tener una capa externa, ¿ya? Que se va a llamar pericardio fibroso, que es el último, el que está más afuera, ¿ya? Que va a estar compuesto por tejido conectivo denso irregular, poco elástico y resistente. Es esta capa que está acá afuera. Luego va a venir el pericardio parietal de la capa parietal del pericardio seroso, ¿ya? Que vendría siendo el que está interno, esta capa que está aquí. Luego va a venir un espacio, que es el espacio pericárdico, donde va a circular líquido, ¿ya? Y luego vamos a encontrar el pericardio visceral o el epicardio, que era el que les mencionaba recién, ¿ya? Que va a estar en contacto directo con el miocardio, ¿ya? Quizá un poco complejo, pero ahí denle la vuelta. Sí, es difícil de... Igual me costó explicarlo, ¿ya? Pero acuérdense, pericardio fibroso, el que está más externo, y luego vendría el pericardio seroso, que va a estar formado por una capa parietal, que va a estar más afuera, más en relación con el pericardio fibroso, y un pericardio visceral o em, epicardio, ¿cierto? Que va a estar en contacto directo con el miocardio. Y entre estos dos tenemos un espacio pericárdico, una cavidad pericárdica. Entre los vasos sanguíneos hay 5 principales vasos sanguíneos que tenemos, ¿cierto? Arterias. En realidad son 3: arterias, capilares y venas, ¿ya? Las arteriolas y las vénulas las arteriolas son arterias más pequeñas y las vénulas venas más pequeñas, ¿ya? Vamos a ir viéndolas. Si ustedes se fijan acá, las venas, ¿cierto? Tienen una pared que es más delgada en comparación con las arterias, ¿cierto? Y los capilares, su pared es muy, muy delgadita porque tiene que permitir el intercambio gaseoso, ¿ya? En el caso de la vena, el flujo que pasa por una vena es más lento, ¿cierto? Por las venas hay más sangre porque tiene una pared más delgada, entonces tenemos más espacio para que pase sangre.
Y además no tienen tanta resistencia como las arterias. Tienen que pensar que las arterias salen del corazón con presión, entonces tienen que resistir, ¿ya? Así que tienen una luz, un lumen, que es como el hoyito, ¿cierto? De adentro. Por ejemplo, si viéramos un vaso sanguíneo desde una vista superior, podríamos ver una vena, que sería así, es el diámetro, como me decían en clase. Es una vena así, y la arteria va a tener una luz o un lumen que es más pequeño, ¿ya? Va a ir con más presión la sangre, pero como tiene una pared más gruesa, va a pasar menos sangre. Eso es la luz o lumen. Dentro de las arterias vamos a tener arterias consideradas grandes, elásticas, que son arterias de conducción, que son como las más grandes que tenemos en nuestro cuerpo, arterias musculares del calibre mediano o de distribución que se llaman, que las vamos a ir viendo más adelante, y finalmente arteriolas, que son arterias de calibre pequeño, cuya túnica externa, tejido conectivo aureolar con abundantes nervios simpáticos, ya que prácticamente tienen una pared muy delgadita. En el caso de las arterias de calibre mediano, la capa externa tiene fibroblastos, fibras colágenas y elásticas, y son denominadas arterias de distribución. Calibre entre un lápiz y un hilo, más músculo liso, menos elastina. Ahí tendríamos una arteria elástica, por ejemplo, la aorta, que las vamos a ver. Arterias musculares, ¿cierto? La femoral teníamos la duda ahí, pero corre como una arteria de calibre mediano, a pesar de que es grande. Vamos a ir viéndolas. Arterias elásticas. Reciben también el nombre de arterias de conducción, ¿ya? Ejemplo de arterias elásticas, la aorta, el tronco pulmonar o la arteria pulmonar que habíamos dicho, tronco brachiocefálico, que ya lo vamos a conocer, la arteria subclavia, las arterias carótidas comunes y las ilíacas comunes. Las carótidas son las encargadas de llevar sangre a nuestro cerebro, ¿ya? A nuestra cabeza, a nuestro cráneo y a nuestro cerebro. Y las ilíacas son las que están aquí en el hueso ilíaco, ¿cierto? Lo que era el hueso coxal. Justo aquí la aorta se divide, ¿sí? Converge, se va en dos arterias, perdón, se divide en dos arterias más que converge, que son las ilíacas comunes para cada extremidad. Dentro de las arterias musculares vamos a tener las de mediano calibre, que poseen mayor cantidad de músculo liso. Su calibre varía entre un lápiz y un hilo, también llamadas de distribución. Ejemplos: coronarias, femoral, braquial. ¿Ya? Esos son ejemplos de arterias de distribución. Van a ir a distribuir sangre a los distintos lados de nuestro cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, las coronarias, que son las arterias del propio corazón. Las arteriolas, por último, son arterias casi microscópicas que regulan el flujo de sangre en las redes capilares de los tejidos. Se conocen con el nombre de vasos de resistencia. Entonces, aquí viene una arteria que viene con sangre rica en oxígeno. Va a entregarle la sangre a las arteriolas, que se van a ir dividiendo, ¿cierto? De una pared más delgadita, y se van a comunicar aquí con los capilares, que van a recibir esta sangre rica en oxígeno, se la van a entregar al tejido, y van a recibir estos capilares sangre desoxigenada del mismo tejido, y se lo van a pasar a estos vasitos, que son las vénulas. Le van a entregar esta sangre desoxigenada, que se la van a llevar a la vena, y la vena la va a devolver al corazón para que esa sangre nuevamente se oxigene, se limpie. ¿Ya? Entonces los capilares tienen una función importante aquí de comunicación. Las anastomosis son la unión de las ramas de dos o más arterias que irrigan la misma región del cuerpo. Nos vamos a ir dando cuenta que nuestro cuerpo está siendo irrigado por varias arterias, y estas arterias en algún momento se juntan para ir a irrigar una zona. ¿Ya? Vamos a tener distintas anastomosis. Esta, como hablábamos en clase, también podrían ser quirúrgicas, ¿cierto? También podrían hacer anastomosis de arterias, ¿ya? Que van a juntar dos vasos sanguíneos. En este caso, cuando tienen forma de U, se llaman por inosculación. Cuando son horizontales, se van a llamar transversales, cuando se están comunicando dos arterias así. Cuando convergen, ¿cierto? Se van a llamar por convergencia, cuando se unen dos caminitos en uno.
Y cuando tenemos dos arterias que se van uniendo por varias ramitas, se llaman plexiformes, ya que son plexos. Después con los plexos nerviosos van a sufrir, así que para que vayan asociando plexos, tenemos dos cositas y van hartas ramitas uniendo, ¿ya? Acá tenemos una arteria y esta arteria tiene tres capas. Una capa que va a ser interna o la túnica íntima que se llama. Vamos a tener, esto sería la luz o lumen, la parte del centro. Vamos a tener una capa media o capa muscular, ¿cierto? O túnica media, ya que si ustedes se fijan en la arteria elástica es harta capa muscular. Y una capa que está con mucho tejido fibroso, ¿cierto? Que nos va a dar protección, que es la capa adventicia, que es la más externa. En el caso de una arteria muscular o de distribución, ¿cierto? Tenemos las mismas tres capas. Y en el caso de la arteriola, tenemos la capa adventicia, tenemos una túnica media y tenemos una capa íntima también. Pero si ustedes se fijan, la capa adventicia, la externa, ya es muy delgadita para que se pueda comunicar con los capilares. Bueno, en esta imagen es una zona de palpación de pulsos que probablemente lo vamos a ver en algún laboratorio, pero para que les sirva más o menos cómo se palpan los pulsos de una manera más suave que enterrando los dedos, ¿cierto? Así, ¿no? Una imagen sacada de internet también, que seguramente las van a ver en en sus partes clínicas. Por otra parte, los capilares, uy, se me fue como para arriba. Los capilares es un tubo endotelial que conecta el sistema arterial con el venoso, permite el intercambio de materiales con el líquido extracelular, posibilitan el intercambio de agua, nutrientes y sustancias químicas entre la sangre y los tejidos, ¿cierto? Ellos son muy importantes porque están ahí traspasando la sangre, ¿cierto? Haciendo este intercambio, recibiendo y dando, ¿ya? Sirven de puente entre las arterias y las venas. En cuanto a las venas, tiene una capa interna y capa media más delgada y una capa adventicia con fibras colágenas y elásticas. Mezcla ahí como elágenas. Tenemos venas grandes, venas medias y vénulas, ¿ya? Las venas son más numerosas que las arterias. Algunas venas son pares y acompañan a las arterias musculares. A veces tenemos, por una arteria muscular, tenemos dos venas musculares. Por una arteria, perdón, tenemos dos venas en lo más profundo. Pero además tenemos una red venosa, ¿cierto? Que está superficial, que está bajo nuestra piel. Contrario a las arterias, que están más profundas. ¿Ya? Y esta es una capa subcutánea. Ahí vamos a encontrar estas venas con la que las carreras como enfermería, tecnología médica trabajan bastante. ¿Ya? Estas serían como las venas superficiales, ¿ya? Las venas dorsales en el caso de la mano. Un seno vascular es una vena con una pared endotelial fina que no posee músculo liso para modificar su diámetro, ¿ya? En los senos vasculares van tributando, van llegando otras venitas y va a ir acumulando sangre. Por ejemplo, en nuestro cerebro tenemos senos venosos, ¿ya? Que seno sagital inferior, seno sagital superior, que van acumulando sangre de las venas que vienen de distintas partes de nuestro cerebro, ¿ya? Y se juntan en los senos y estos senos llegan a otra vena que luego llega al corazón para que se vuelva a oxigenar. Mira, saluda a la Emita, ¿eh? Emita saluda. Eso. Bueno, algunas venas poseen válvulas, ¿ya? ¿Por qué poseen válvulas? Porque imagínense que desde su pie a su corazón tenemos un largo trayecto, ¿cierto? Entonces, tenemos en contra la gravedad y el flujo lento de las venas. Entonces, tenemos válvulas que nos van a ayudar a que esta sangre pueda regresar al corazón de una manera óptima. Cuando estas válvulas, perdón, fallan, aparecen las varices, ¿ya? Se acumula la sangre y no puede llegar de buena manera al corazón, ¿ya? Eso las venas tienen ahí. Entonces tenemos algunas diferencias entre arterias y venas. La primera, las arterias transportan sangre del corazón al cuerpo. Acuérdense siempre de eso. Desde el corazón salen las arterias, siempre relacionadas con los ventrículos. En cambio, las venas transportan sangre del cuerpo al corazón, o sea, a las aurículas. ¿Ya? Sangre desde el resto de todos lados a las aurículas. Dos,
Transportan sangre oxigenada, excepto las arterias pulmonares. Transportan las venas sangre desoxigenada, excepto las venas pulmonares. Acuérdense que las arterias pulmonares nos llevaban la sangre que estaba desoxigenada a los pulmones para que se oxigenen y de ahí se devolvían por las venas pulmonares con sangre oxigenada hacia la parte izquierda del corazón. Arterias tienen luz estrecha, acuérdense que era el diámetro, ¿cierto? Por donde se transportaba la sangre, mientras que las venas tienen una luz más ancha. O sea, transportan mucha más sangre las venas que las arterias. Las arterias tienen tejido más elástico y las venas no tienen un tejido tan elástico porque tienen que las arterias resistir la presión. Las arterias no tienen válvulas, en cambio las venas sí tienen válvulas. Las arterias transportan sangre a presión, mientras que las venas transportan sangre a poca presión. Por eso tenemos esas válvulas en las extremidades inferiores para que nos ayuden a transportar la sangre. ¿Ya? Esta clase está basada en Tórtora y también en la Target, que me falta ahí en la bibliografía. Se la voy a agregar. Ya, no sé si tengo aquí, quiero mostrarles antes de que termine esta clase un poquito desde este software. Em, Perdón que se demore. Desde este software un poquito el corazón para que veamos viendo algunas cositas, ya, antes de comenzar ya con vasos sanguíneos de hielo. Está haciendo rellenar, a ver. Emita, di algo. Cállate un maullido, un ronroneo, algo. Ayúdame a rellenar. Ya, miren, aquí está. Regional, me voy a ir a corazón. Corazón, dije. Y aquí. Ahí se me cambió. Vamos a ver un corazón. Acá tenemos el corazón, ¿cierto? Miren, acá tendríamos la aurícula derecha. ¿Se fijan? Aquí están llegando la vena cava superior y aquí la vena cava inferior. Acá tendríamos la aurícula izquierda o el atrio izquierdo. Estarían llegando las venas pulmonares. ¿Se fijan? Esta es la orejuela. Es parte del atrio. Miren, vamos a sacar esta pared, vamos a ocultarla y vamos a ver la válvula tricúspide. ¿Se fijan? Está conectando la aurícula con el ventrículo. Ahí habría un músculo papilar. Ahí estarían las cuerdas tendinosas. No las marca bien, pero no me alcanza a marcar las válvulas propiamente tal. Me marca la tricúspide nomás. Eso como porosidades son las trabéculas carnosas, ¿ya? Y miren ahí estaría la válvula pulmonar, ¿cierto? Porque de ahí va la arteria pulmonar o el tronco pulmonar que se va a ir a los pulmones. Acá tendríamos entonces el atrio izquierdo y aquí el ventrículo. Vamos a ocultar el ventrículo izquierdo. Vamos a ver la válvula mitral, ¿se fijan? Con sus cuerdas tendinosas, su músculo papilar, las trabéculas. Y ahí estaría la válvula aórtica. Ahí, ¿ven? Estaría comunicando con la arteria aorta que sería esta de acá. ¿Ven? El tabique también. Bonito. Ese sería el seno coronario. ¿Ya? Y lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Harto que ver, harto que estudiar. Ya, chicos, mucho por hoy. Vayan por su salud mental. Ay, no me digas que no le puse grabar. Ah, sí, ya. Nos vemos en la próxima.